Buen día, Ochoaca. Pues esta es la 11ª sesión de este curso de náhuatl a través de los cantos sagrados. Y bueno, estábamos pensando que en total pues van a ser un conjunto de 13 clases. Entonces, bueno, esta es la 11ª y ya nada más faltarían otras dos. Entonces, considero que ha sido muy productivo este curso, porque pues ya ven que originalmente era el estudio del Cuicapeucayo, pero pues por la misma dinámica y necesidad de ir explicando y contextualizando otros textos, pues ya ven que salió este canto que es de la fiesta que se hacía cada 8 años, ¿no? Que se relaciona con el planeta Venus de los 20 himnos sacros de Sagún. También salió este canto antiquísimo, el de Ometeotl, que hace referencia a Ometeotl de los anales de Cuautinchan, o la historia tolteca chichimeca, como también se le conoce, de aquí de la región de Portecali. Y también ven que hemos visto partecitas de los cantos 17, 18 y 20 de cantares mexicanos, y pues obviamente incluido el Cuicapeucayo. Entonces, bueno, pensamos que en total van a ser 13 clases sobre esto, la lengua náhuatl, pero pues también pensamos que ahí no termina, porque pues tan solo con esto nos damos cuenta de que falta un montón, ¿no? Tenemos trabajo por años y para varias generaciones para estudiar todo esto que hay que estudiar de los cantos sagrados. Entonces yo creo que después nos vamos a enfocar más bien a cantos en particular. Por ejemplo, la semana pasada que estuvimos transmitiendo desde allá del plantón del municipio Juan Cebonilla en Cuanalá, frente a la Bonafont, y el plantón que está en contra de la Bonafont, pues ya ven que cantamos me parece que es el canto 17, el Xochicuica, donde se hace referencia a Tecayehuatzin, el señor de Huajotzingo, se reúne con filósofos, todo eso. Bueno, la cosa es que solo este canto, nada más verlo completo, tomaría varias clases, ¿no? Pero entonces pensamos que a lo mejor eso es lo que va a ser, ¿no? Después de estos 13 cursos o clases de náhuatl, vamos a entrar, ya nos pondremos de acuerdo cuándo, cómo, a qué hora, pero ya vamos a entrar a cantos en particular, ¿no? Un canto completo, digamos el 17, luego el del planeta Venus, pero bueno, lo que queremos terminar ahora son ¿cómo se llama? El Cuicapeucayo. Sale. Entonces, bueno, para el día de hoy, para esta clase, y esta primera parte de la clase, hay dos cosas que quiero comentar. Una son los difracismos y otras son los números, cómo se cuentan los números en náhuatl, ¿sale? Entonces esa va a ser la primera parte y la segunda pues ya avanzamos con el Cuicapeucayo. Bueno, quien acuña este término de difracismos pues es el maestro Ángel María Garibay. Entonces él se da cuenta, como filólogo que es, y estudioso en particular de la lengua náhuatl, que hay una manera pues muy particular de expresarse en lengua náhuatl y que no es común en los idiomas europeos, pero sí existe, pero que en náhuatl es abundantísimo. Entonces, para entender mejor esto del difracismo, pues doy unos ejemplos en castellano, porque sí los hay, pero no abundan como en náhuatl. Entonces, básicamente, bueno, él dice esto del difracismo porque son dos palabras o dos frases que se yuxtaponen. Y son palabras que por separado cada una tiene su significado. Pero cuando las yuxtaponemos, cuando las ponemos juntas, entonces adquieren un significado más hondo, más profundo. Y pues tienen un carácter muy poético y metafórico. Pero entonces, bueno, en español anoté aquí ahorita 4 ejemplos, ¿no? Uno es cuando decimos a tontas y a locas. Entonces la palabra por separado tontas y locas significan cosas, ¿no? Pero cuando ya la usamos como una sola expresión, así como que a tontas y a locas, creo que lo que da a entender es que lo hacemos sin orden, ¿no? Así como al ahí se va. Así hay nomás a tontas y a locas, ¿no? Bueno, otro ejemplo es a pan y agua. Entonces, cuando decimos solito pan y solito agua, cada uno tiene su significado. Pero, por ejemplo, se me ocurre decir, no, me invitó un amigo a su casa y estuve ahí una semana y me tuvo a pan y agua. ¿Qué significa a pan y agua? Pues que casi ni me dieron de comer, ¿no? O sea, nada más me daban así como que lo básico cada día. Entonces, como que me estoy quejando, ¿no? Me pusieron o me tuvieron una semana a pan y agua. Pero se entiende que cuando digo a pan y agua ya estoy hablando de otra expresión, ¿no? Más grande.
Otra es a piedra y lodo, así como encerrarse a piedra y lodo. Es así como renunciar al mundo exterior, ¿no? Así como no internet, no teléfono, no nada, así como, ay, me voy a dar un encerrón, voy a estar a piedra y lodo unos días. Entonces, lo mismo, ¿no? Digo, piedra es una cosa, ¿no? Y lodo es otra. Pero decir a piedra y lodo, pues ya es otra expresión, ¿no? Un concepto más amplio. Y otro es este de a capa y espada. Pues solita la capa es una cosa, ¿no? Solita la espada es otra cosa. Pero cuando digo a capa y espada, no sé, un ejemplo podría ser que yo le diga ¿a quién? A mi enamorado, por ejemplo, ¿no? Vamos a defender nuestro amor a capa y espada. Entonces ya quiere decir, pues como que vamos a enfrentar todas las vicisitudes, todos los problemas que se nos vengan encima, ¿no? Lo vamos a hacer, pero a capa y espada. Entonces, bueno, estos tipos de expresiones no son comunes en las lenguas europeas, pero en el náhuatl, y bueno, han dicho estudiosos que en otras lenguas indígenas sí lo son. Entonces, bueno, para el día de hoy trajimos estas expresiones en lengua náhuatl, son expresiones difrasísticas. Algunas ya las hemos mencionado, por ejemplo esta, la primera, me acuerdo que la vimos en alguno de los textos, ¿no? Entonces esta primera dice Inmitl Inchimali, que quiere decir la flecha, el escudo, pero solitos, ¿no? Por separados. Entonces mitl, flecha, chimali, escudo. Pero cuando las yuxtapongo, cuando ya las uso como una sola expresión y digo Inmitli Inchimali, ya me acordé en qué lo vimos, en el Nican Mopogua. No sé si se acuerdan, que vimos este texto que habla de las historias, de las apariciones guadalupanas a Juan Diego, cuando nos da el contexto histórico, cuando dice, Yeyu Matlak Shiwik, a 10 años, Yeyu Matlak Shiwik, in Opehualoc, in Atl, in Tepet, y ahí usa esta, y dice, Inye Omomani Mitli Chimali, ¿sí? Entonces, Mitli Chimali, ya como expresión difrasística, da el sentido de guerra, la batalla, ¿no? La guerra. Y ahí mismo en el texto del Nican Mopogua, pues nos dice in atl, in tepet. Entonces solito atl, pues ya saben que es agua, ¿no? Y tepet, pues es el cerro. Pero en el pensamiento náhuatl, yuxtaponer esas dos palabras, decir el agua, el cerro, pues nos da la idea de lo que es un pueblo. Y bueno, yo creo aquí nosotros en el pueblo lo entendemos pues muy bien, ¿no? Porque pues el cerro es el que nos da muchas cosas, ¿no? Nos da la leña, hay animales, hay plantas, si queremos salvia vamos al cerro a traer, ¿no? Así cosas, ¿no? Entonces, para que un pueblo exista, una comunidad, es necesario esos dos elementos vitales, el agua, el cerro. Entonces ya yuxtapuestos como una sola idea nos da el sentido de pueblo. Y en los textos aparece así, entonces tenemos que entender esto porque en estos textos antiguos, sobre todo en náhuatl antiguo, se usan mucho estas expresiones. Entonces cuando veo esta expresión in atl, in tepet, no estoy hablando del agua y el cerro, estoy hablando del pueblo, ¿sí? Bueno, entonces ya van dos. Esta, in tlili tlapali. Tlili es el color negro y tlapali son los colores en general. De hecho, de ahí viene esta palabra que usamos al día de hoy, ¿no? Tlapalería, que es donde venden los colores, o sea, las pinturas, ¿no? Y pues ya se le quedó así el nombre, tlapalería. Entonces, tlapali, pues es los colores. Esto hace referencia a quien usa el negro y a quien usa los colores para pintar los códices. Entonces, es una expresión metafórica, poética, muy, muy bella y muy honda, porque quiere decir la sabiduría. Cuando decimos intlili, intlapali, estamos hablando de la sabiduría porque pues quien tiene el negro y los colores, pues es el de los códices, ¿no? Y ahí es donde se plasma toda la sabiduría, el conocimiento náhuatl. Bueno, entonces ya está otra expresión difrasística. Otra es ahuehuet impocho. Ahí se hace referencia a dos árboles, el ahuehuete que conocemos y el pochote. Entonces las dos palabras las usamos hasta el día de hoy, pero ya castellanizadas. Decimos ahuehuete y decimos pochote. Pero en náhuatl antiguo decimos, o en náhuatl decimos ahuehuet impocho. Entonces cuando yuxtaponemos la idea de estos dos árboles,
que son fuertes, que son frondosos, lo que tenemos es la autoridad como el sentido de protección. O sea, podríamos pensar como el buen gobierno, la autoridad que nos cuida, ¿no? Porque pues estos árboles dan sombra y son fuertes. Pero así es como se hace referencia a la autoridad. Inahuehuet impochot. Bueno, otra más. Incueit inhuipili. Pues aquí hace referencia a la falda, la camisa, ¿no? Que usan las mujeres, porque pues esta es ropa de mujer. Los hombres, pues ya ven que se usaba el mashtlat, lo que le decimos hoy el taparrabos, ¿no? Pero de aquí, bueno, de aquí sale, ¿se acuerdan de la palabra esta que hemos visto, citlalín icue? Icue, pues sería su falda. La raíz de cuei es cue. Entonces, si decimos icue, es su falda de ella, ¿no? O cuando decimos coat icue, su falda. ¿Y qué tipo de falda? Pues de víboras, ¿no? De serpiente. Entonces, bueno, es incueit inhuipili. Entonces, esta expresión, cuando así juntamos esas dos palabras, hace referencia a la mujer. Es una manera muy poética de referirse a la mujer. Entonces, pues podemos decir Siwat, ¿no? O Sowat, como se dice por acá, pero ya en un sentido más profundo y poético nos referimos así a la mujer, ¿no? Como que la falda, la blusa, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces otra expresión difrasística. Inchalchihuit, inquetzali. Entonces es el jade, esta piedra verde que aquí fue considerada muy valiosa, y el quetzali, que es la pluma del pájaro quetzal. Entonces, igual, yuxtapuestas estas dos palabras, o sea, por separado, pues tenemos el jade y tenemos el quetzali. Pero ya yuxtapuestos da la idea de la belleza. Es una forma poética de referirse a la belleza como tal, ¿no? Lo valioso también. Bueno, ya está otra. Esta intopco impetlacalco. Ese es el morral, la caja. Entonces el morral pues es para meter cosas ahí y la caja pues también. Entonces da la idea de el secreto. Así sí, una manera bien poética, decir el secreto, lo que está oculto. ¿Sí? Entonces igual les digo, cuando leemos un texto en náhuatl y leemos esto, pues no voy a pensar en el morral ni en la petaca. Bueno, esta la usamos hoy así, ¿no? La petaca también es una palabra que usamos hoy, es esta. Pero bueno, acuérdense que da la idea de el co. Entonces, petlacat es la petaca. Entonces es otra palabra que usamos hoy en día en náhuatl. Pero pues nosotros ya le decimos petaca, por lo femenino, ¿no? La petaca. Pero pues en náhuatl es petlacat. En la petaca. ¿Sale? O sea, dentro. En. Entonces, bueno, esta es la forma de decir secreto. Entonces, si leemos esto en un texto, vamos a pensar que es como que lo que está guardado, ¿no? El secreto que está ahí adentro. Y por último, considero este es el difrasismo más bello y más profundo de toda la lengua náhuatl, que es inxochitl incuicat. Entonces, por separado, pues cada uno significa una cosa, ¿no? Xochitl, pues flor, ya lo conocemos, y cuicat, que es canto, ¿no? Que es lo que estamos estudiando aquí, los cantos sagrados, ¿no? Pero bueno, eso es por separado, ¿no? La flor, el canto. Pero cuando los juntamos adquiere un sentido tan profundo que yo considero que no hay palabra en español para describirlo. Ya los estudiosos dicen que es poesía, pero creo que se queda corto esto para la poesía, porque más bien esto es el símbolo, es la metáfora, es el arte, es la poesía, ¿no? Entonces, más bien aquí me gustaría hacer referencia, ¿se acuerdan a la clase de la semana pasada? Repito, allá en el municipio Juan Cebonilla, en el plantón contra la Bonafont, que quien hablaba de lo que es el Inxochitl Incuicat, no éramos nosotros, ¿no? Sino era el mismísimo Tecayehuatzin. Él convoca pues aquí a la Yocuan de Tecamachalco, ¿no? Los convoca allá por el año más o menos 1490 y se juntan ahí señores, poetas, filósofos, allá en Huejotzingo, o el antiguo Huejotzingo, y hablan de qué es la flor y el canto. Entonces yo creo que si queremos saber qué es la flor y el canto, más que acudir a un investigador, a un especialista, a un algo de náhuatl,
deberíamos de recurrir a los textos. Entonces, ese texto, pues nada más vimos la introducción, ¿no? Cuando se presenta Tecayehuatzin, cuando dice yo, Tecayehuatzin, Nitlatuanin, Huejotzingo. Y vimos la partecita final, cuando se despide, cuando ves que les dice, así que, amigos nuestros, ¿no? Escuchen, pongan atención a la palabra de un sueño, ¿no? Y pues que vimos que está bien profundo lo que dice el Tecayehuatzin, ¿no? Pues todo eso que está diciendo él es acerca de qué es la flor y el canto. Entonces, en esa reunión que se lleva a cabo en Huejotzingo, allá por 1490, varios señores, les digo, Ayocuan y otros, dicen que es el Inxochitl-Incuica. Dicen que es lo único que le puede dar sentido a la vida en Tlalticpac. Dicen que es el único camino para acercarse a la divinidad, al misterio de lo sagrado. Dicen que es el único medio para alegrar nuestros corazones en la tierra, como que de alcanzar, como quitarle un poquito la verdad al mundo. Entonces esto es muy profundo porque tiene que ver con la filosofía náhuatl, con su forma de pensar, de aprehender las cosas, ¿no? Y entonces este ya como concepto, junto así, yuxtapuesto, Inxochitl-Incuica, creo que da para pensar mucho en él. Entonces pienso que a lo mejor estaría chido, bueno, después de que cumplamos estas 13 clases, como que es una introducción al pensamiento náhuatl. Por ejemplo, imagínense que estudiáramos el texto el Xochicuica, que es el Cantar 17 de Cantares Mexicanos. ¿Y qué es de eso, no? Que se reúnen los filósofos a hablar de qué es el Inxochitl-Incuica. Entonces estaría bueno, ¿no? Que no solamente lo estudiáramos, así de qué significan las palabras, sino que lo cantáramos completito, porque pues ya ven que se oyó re bonito allá cuando lo cantábamos con las compañeras ciclistas que llegaron, que eran como, pues no sé, 50 mujeres, ¿no? O algo así, 40, y pues todos ahí cantando este antiguo canto, pero sobre eso trata, ¿no? Entonces mejor nos quedamos así, más que darle una traducción, como luego dicen que es poesía, vamos a pensar que en Inxochitl-Incuica nos falta todavía mucho para entender qué es, ¿no? Eso que le da sentido a la existencia humana sobre el Tlalticpac, al hombre náhuatl, ¿no? Entonces tomará su tiempo no leer este texto y cantarlo, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Un día de estos. Entonces, bueno, mientras así queda, ¿no? El Inxochitl-Incuica, ¿no? La flor, el canto por separado, pero yuxtapuestos, pues es la forma de pensar que tuvieron los antiguos nahuas aquí en la tierra. Y que no hay una, porque se acuerdan que el Tecayehuatzin en algún momento lo dice, ¿no? Que tal vez no están de acuerdo, ¿no? Dice, pero sí podemos estar de acuerdo en que el Inxochitl-Incuica es lo que nos convocó aquí, lo que nos hace estar juntos aquí. Está bien bonito lo que dice, ¿no? Y luego ya dice sus palabras finales. Entonces ese texto hay que estudiarlo, ¿no? Y les digo, no así como traducirlo, sino entenderlo en náhuatl. Entonces, bueno, este es un aspecto de la lengua náhuatl que tenemos que tener bien en claro, que hay otras formas de expresarse, esto que el maestro Garibay llamó los difracismos y que abundan en estos textos antiguos, la verdad es que sí, hay muchos difracismos, pero aquí estos, pues, como que ya nos damos una idea. Entonces los leemos uno por uno, así el primero. Imit Inchimali. Ándele. Inmitl Inchimali. Inat Intepetl. Inatl Intepetl. Esta tl, aunque la escribimos en castellano con dos letras, en náhuatl suena como un solo sonido, tl. Entonces nosotros no tenemos problema en pronunciarlo porque pues hay hartas palabras aquí que todavía usamos, ¿no? Tlacoyo, tl. Entonces no lo separamos, no es la T y la L separadas, es una sola tl, ¿sí? Entonces aquí que suene atl, mitl, tepetl, ¿sí? El tl. Bueno, in atl, in tepetl. ¿El que sigue? Intlalil, Intlapali. Intlili, porque acuérdense que el acento cae una antes de la última. Intlili, Intlapali. ¿Otra vez? Intlili, Intlapali. Ahuehuet, Pocho. Y se dan cuenta cómo en náhuatl abunda este sonido, ¿no? De hecho, en el diccionario de Molina y en otros, cuando ven la parte de las palabras que empiezan con t, son páginas y páginas y páginas. Y más con tla,
porque pues acuérdense que es cosa y con ese se componen muchos verbos y expresiones. Entonces creo que es el sonido que más abunda, ¿no? El tl. Bueno, el que sigue. Iba el otro, ¿no? Inqueit. Ah, sí. A ver otra vez. Inqueit, inhuipili. Muy bien. ¿El que sigue? In Chalchihuit, in Quetzali. ¿El que sigue? Top, no, top, Co. Intopco. Petlacalo, Petlacalco. Intopco, Petlacalco. Y el último. Xochitl, Huicat. Muy bien, Xochitl. Además, piensen ustedes otra cosa, ¿no? Por eso les digo que esta expresión va más allá de juntar dos palabritas. Acuérdense ustedes de un detalle, ¿no? El Nican Mopowa, el texto de las apariciones guadalupanas mismo, cuando lo vemos ya como un conjunto, este texto, resulta que el texto mismo es un Xochitl Incuicat, porque todo empieza con cantos y termina con flores, ¿no? Ven que Juan Diego escucha el canto de pájaros preciosos, todo eso, y termina con que recoge las flores. Entonces la metáfora del flor y el canto es como que está presente en toda la historia misma, ¿no? La historia misma es un Xochitl Incuicat. Ya ni se diga del Cuicapeucayo, ¿no? Que todo el tiempo estamos repitiendo Xochitl, Cuicat, ¿no? Porque pues de eso trata el texto también, ¿no? De cantos y de flor, pero juntos. Y pues es el pensamiento náhuatl lo que va ahí, ¿sale? Bueno, entonces, pues ya tienen una idea de esto de los difracismos. Dos palabras que se yuxtaponen y nos dan un tercer significado, pero mucho más profundo, ¿no? Y que a veces, pues ya hemos dicho, ¿no? Que el castellano, esta lengua que hoy usamos, como que no alcanza para describirlo, porque pues tenemos luego que en castellano decir hartas palabras para expresar lo que en náhuatl es así tan conciso, no tan abstracto. Bueno, entonces eso fue en cuanto a los difracismos. Y les decía que ya van varias clases, que siempre estamos con eso de los números, ¿no? Como que se han ido postergando un tanto, pero pues hoy vamos a ver algunos cuantos. Miren, aquí, cuando yo llegué a vivir aquí al pueblo, hace 20 años precisamente, pues yo ando buscando a los últimos nahuablantes, que en mi opinión, no sé si todavía hay ahorita otro, pero el último que yo conocí que hablaba la lengua náhuatl, pues era don Cayetano Luna. Pero de ahí ya no sé si ahorita hay todavía quien habla. Pero a mí todavía me tocó conocer a varios que conocían la lengua náhuatl, los últimos señores. Una de ellas fue Felipa Robles, no sé si la recuerden, ¿no? Bueno, ella era esposa o bueno, se juntó con mi tío abuelo, o sea, hermano de mi abuela. Ella era originaria de Atoyatempa, se la trajeron a vivir aquí a los, creo, 15 años. Se la fue a traer mi tío abuelo a Atoyatempa y pues ya, porque él ya estaba casado, ¿no? Se juntó con ella, y es bien interesante porque, bueno, yo hablando con ella, dice que cuando ella vino aquí al pueblo, ella no hablaba nada de castellano, nada. Entonces todo su pensamiento, todo era en náhuatl, y vino aquí a enfrentarse pues a vivir una vida nueva, ¿no? Bien jovencita. Bueno, fuera de todo eso, pues bueno, ella hablaba el náhuatl y todo eso, y a mí cómo me llamaba la atención que ella se persinaba con los números. Nunca entendí por qué, no acabo de entender por qué. Pero dice, yo le pregunté por qué lo hacía, y dice, porque mi abuelita sí lo hacía. Entonces doña Felipa, sí, no sé si alguien recuerda que luego cantábamos, porque ella se sabía canción de Tonantzin en náhuatl, agarraba y se hincaba, y empezaba y hacía se, ome, jay, nahui, macu, chicuas, chicome, chichey. Y digo, órale, qué cosa, ¿no? Pero algo significa eso, ¿no? Por eso es un detalle. Y otro es el de contar en náhuatl. Entonces, porque hemos hablado, ya hemos dicho, que lo primero que nos tiene que quedar claro es que el náhuatl es otra forma de pensar. O sea, y nos remitimos al náhuatl pues, porque es nuestra cultura, ¿no? Pero creo que eso se puede generalizar a todas las culturas del México antiguo, ¿no? O del México de hoy también. Entonces los mayas, los mixtecos, todos los pueblos pensaban de otra forma.
Entonces, no sé, en algunas ocasiones hemos comentado esto de qué es lo que le da un carácter civilizatorio a toda esta región, ¿no? Y entonces ya hemos dicho que son varios elementos, ¿no? Entonces, uno de ellos, pues dijimos que el principal, pues es el maíz. Es como el rasgo común a todas las culturas que forman la civilización que los estudiosos han llamado mesoamericana. Entonces los mayas comían maíz, los mixtecos comían maíz, aquí nosotros comíamos maíz, allá los purépechas comían maíz. Y también es la resistencia, porque seguimos comiendo maíz hasta el día de hoy, ¿no? Aunque esté ese dicho feo que dice a falta de pan, tortillas, ¿no? Yo preferiría decir a falta de tortillas, pues ya aunque sea pan, ¿no? Pero la base, lo que creó esta civilización, es el maíz. Entonces, por eso lo tomamos como uno de los rasgos civilizatorios, ¿no? Otro que hemos visto que es común es el concepto sagrado de la dualidad, que en general, así de la civilización mesoamericana, igual mayas, mixtecos, nahuas y otros, los demás pueblos indígenas, tienen la idea de que lo sagrado es dual. A diferencia, ya hemos dicho, del judeo-cristianismo, que es pues, machista, ¿no? Por antonomasia, pues, todo es de machos ahí, el papá, el hijo y profetas y todos juntos, ¿no? Pero no, aquí lo que se tiene es este concepto dual, ¿no? De lo masculino y lo femenino, y que la naturaleza en todas sus fuerzas, todas sus expresiones, todas sus energías, luego le dicen, tiene estas dos formas, el masculino y el femenino. Creo que en maya en maya antiguo, una vez leí que había la divinidad sagrada que le decían el Cabahuil, que significaba los dos collares, haciendo referencia a la dualidad, y que eso era como el Ometeo en náhuatl. Entonces considero es otro aspecto, ¿no? Podemos hablar de un mismo marco civilizatorio, porque aunque son religiones diferentes, con nombres diferentes, lenguas diferentes, todos los pueblos indígenas, pero todos tenían en común este concepto, claro, cada uno en su lengua, y también en mixteco lo llegué a leer, no más que pues no me acuerdo, ¿no? Pero en la lengua mixteca hay un concepto para la dualidad sagrada. Entonces, pues sí, podríamos pensar en un rasgo común, ¿no? Como civilizatorio. Y otro, que es el que vamos a tocar ahorita, es el de, vamos a decirle, la cuenta o los números, o sea, cómo se contaba aquí. Porque lo que tienen en común todos es que su base es el número 20. Entonces eso vale para el maya y vale para el mixteco y vale para el nahua y vale para todos, ¿no? ¿Cómo se piensa los números, las cuentas, las cantidades en 20? Entonces, bueno, nada más así como para diferenciar un poco, acuérdense que esta idea de los números del 1 al 10, o sea, 9 dígitos más el 0, y cómo se conforman, originalmente nació en la India, ¿no? Luego, pues los árabes, que tuvieron contacto con la India, pues lo aprendieron, el sistema de numeración decimal, y luego los árabes, pues lo llevaron a Europa, ¿no? Entonces acuérdense que también por eso el sistema de base 10 lo conocemos como el sistema de numeración indo-arábigo, porque pues lo inventan en la India, pero los árabes lo expanden, ¿no? Y lo llevan a Europa. Entonces, bueno, los europeos mismos, hasta donde entendemos, por ejemplo, en sus raíces, con el Imperio Romano y todo eso, pues su sistema de numeración era este, ¿no? Y bueno, así se sigue, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando es que hay diferentes sistemas de numeración, ¿no? Entonces, este es uno de ellos. Los persas tuvieron otro, los egipcios tuvieron otro, y así cada cultura de la humanidad pare su propia forma de pensar la cuenta, ¿no? ¿Sale? Y bueno, entonces en el sistema de numeración decimal algo que pasa es que las potencias, bueno, todo crece en potencias de 10. Entonces 10 a la 0 pues es 1, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, ¿no? Y así se van construyendo los números en múltiplos potencias de 10, ¿no? A diferencia de eso, lo que va a pasar en náhuatl, que es diferente a estos sistemas de numeración, es que la base va a ser el número 20, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es el sistema de numeración vigesimal. Bueno, pues hoy vamos a ver los primeros 20 números. Ya si nos da tiempo, ahorita vemos más. Pero vamos a ver los primeros 20 números. Entonces, cuando contamos en náhuatl, tenemos que contar hasta el 20. No es como en los sistemas de hoy, ¿no?
porque decimos contar del 1 al 10. Entonces alguien me decía que si contamos del 1 al 10 nada más estamos contando hasta la mitad, pero para contar los números en náhuatl tenemos que contar del 1 al 20. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, se los voy a escribir aquí. Hay varias, no sé cómo llamarles, escuelas de pensamiento o variantes. En diferentes regiones lo escriben. Por ejemplo, este número, vamos a escribirlo Y. Yo he escuchado que hay quienes dicen EI, hay quienes dicen YEYI, y obviamente pues lo escriben de la manera correspondiente, ¿no? Así EI o YEYI. Pero bueno, es que actualmente pues hay variantes dialectales de la lengua náhuatl, entonces por eso hay pronunciaciones diferentes para los números, pero bueno, vamos a tomar esta, ¿no? Entonces, estos primeros 4 números van a ser la base para pensar los números. Entonces son los primeritos que vamos a ver, ¿no? Entonces repetimos todos. Se, Se, Ome, Ome, Yei, Yei, Nahui. Nahui. Bueno, se entiende, ¿no? Se, Ome, Yei, Nahui. Y ahorita vamos a ver por qué son tan importantes, ¿no? Estos. Es más, hasta los voy a subrayar para que se noten bien, porque con esos voy a ir construyendo todos los demás. Bueno, luego vendría este, ¿no? Macuil, que por ahí en su raíz tiene Maik, que es la mano. En una mano hay 5 dedos, ¿no? Entonces, Macuil, hasta ahí. Luego sigo acá con este. Chéquense, Chicuá. Y ahora viene otra vez este, ¿no? Por eso les decía de estos 4, ¿no? Chicuá, Se. Lo voy a poner con otro color. Y me sigo. Y se dan cuenta cómo volví a usar estas 4 palabras. Se, Ome, Yei, Nahui. Entonces digo Chicuase, Chicome, Chicyei y Chicnahui. Y ya tengo hasta el 9. ¿Sí? Bueno, de ahí voy a agarrar de una vez aquí este 10. Este número ya lo habíamos visto cuando vimos este de Nican Mopowa, les decía cuando dice Ye Yu Matlak Shiwit. Ahí usa la raíz Matlak Shiwit para hacer la composición 10 años. Cuando dice a 10 años de que fuera conquistada la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo habíamos visto el Matlactli. Cuando lo componemos usamos la raíz Matlac. Entonces ya tenemos el 10. Entonces ahora vamos con estos. Y otra vez voy a usar mis 4 palabras, ¿no? Matlactli, ay, aquí me equivoqué por borrarle. Matlactli on, y ahí viene se. Matlactli on ome. Matlactli on yei. Matlactli on naui. ¿Sí? Y entonces vuelvo a usar otra vez se, ome, yei, naui. Como acá, ¿no? Se, ome, yei, naui. Bueno, paso de una vez a los otros que me faltan. Este se dice Kashtoli. Entonces se dan cuenta que hay palabras diferentes para los múltiplos de 5. Entonces aquí es como si dijera yo 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Y ya el siguiente múltiplo de 5 es 10. Y luego digo 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Y me voy al 15, múltiplo de 5. Entonces digo Kashtoli. Y aquí pues otra vez va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces voy a decir Kashtoli
on, ahorita le completo. Mientras me van diciendo a qué hora son, por ahí alguien. 10, 11. Pero empezamos ya tarde hoy, ¿verdad? Sí. ¿Cómo qué horas? 9:30. 1:30. Bueno, si no, luego vemos más números. Entonces, hasta ahí. Y entonces, chéquense, Kashtoli on se, Kashtoli on ome, Kashtoli on yei, Kashtoli on nawi. Entonces, como si dijera yo 15-1, 15-2, 15-3, 15-4. Entonces, el 19, pues digo 15-4. Entonces, hasta ahí todo bien. Y también ya hemos visto y usado, acuérdense que vimos, no me acuerdo qué texto, pero empieza diciendo Nikan Ompewa. Entonces ya vimos que Pewa, este es otro, espérense, no, el que me interesa es este, el que vimos, ¿no? El Mopowa, porque el Ompewa es que empieza, ¿sale? Como el Ticapeucayo, Pewa. No, pero el Nikan Mopowa, ya vimos que Powa es el verbo contar, ¿sí? Y esta palabrita, el mo, pues es como el español ese que decimos se. Entonces, se cuenta, ¿sí? Así empieza el texto de las apariciones guadalupanas a Juan Diego. Aquí se cuenta. Luego lo traducen como aquí es contado. Bueno, pero entonces ahí está el verbo powa. Y entonces una cuenta, pues decimos powali. Y entonces chéquense cómo el número 20 tiene que ver con todo eso, cómo se piensan las cuentas, porque el número 20 se dice sempowali. Por eso les decía que en náhuatl no podemos o no debemos contar del 1 al 10, porque nada más estaríamos contando la mitad. Para hacer una cuenta completa, así como se piensa en náhuatl, una cuenta de números completa, tenemos que decir sempowali, que está diciendo una cuenta, ¿sale? Bueno, pues entonces ya tenemos los 20 días, o los números del 1 al 20, que diga. Pero se acuerdan que hace algunas clases vimos los 20 días también. Entonces, cómo se piensa el tiempo mismo tiene que ver con 20, ¿no? Entonces, en los días, pues cada día tiene un nombre diferente. Ya los conocemos, ¿no? Zipactli, Eje, Catkali, Cuitzpalin, se sigue hasta Xochitl. Pero son 20 días. Y sobre eso se estructura pues todo el pensamiento matemático, astronómico náhuatl. Pero bueno, aquí tenemos los números como tal, ¿no? Cuando nos referimos a números. Y entonces ya los tenemos del número, les digo, del 1 al 20. Y también les comentaba cómo mi tía abuela se persinaba con esto. Entonces esta es la base del pensamiento numérico náhuatl. Todo está hecho en números de 20, ¿no? ¿Por qué les decía esto del sistema de numeración decimal? Porque en el sistema vigesimal, bueno, podría poner así 20 a la 0, pues es 1, 20 a la 1 es 20, y 20 al cuadrado es 400, ¿sabe? Entonces se dan cuenta que a diferencia del sistema decimal, este sistema va creciendo más rápido, porque a la segunda potencia ya tenemos 400. Entonces se va a hacer la siguiente unidad numérica. La primera es esta, la de 20, la de los powalis. La segunda, ahorita borro y la vemos, es la de los tzontli, los 400. Pero bueno, primero acabamos con esta. Y luego, ¿cómo se dice la siguiente de esta? Xiquipili. Pero hasta ahí no creo llegar, y además, ¿para qué vamos a contar tanto con estos? Por ahora está bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a leerlos, pero con código. Porque es como cantar los números, ¿no? ¿Sale? Bueno. 1, 2, lento, 3. Lo decimos todo, Sale, dele. Se, ome, yei, nawi, macui, chicuase, chicome, chicyei, chicnawi, matlactli, matlatlionce, matlatlionome, matlatlionjei, matlatlionnawi,
Caxtoli, Caxtoli 11, Caxtoli Mome, Caxtoli Jay, Caxtoli Nawi, Sempowali. Hay, por ejemplo, en el 11, Matlaki Uansep, no son los... Ah, esas son las variantes, ¿no? Hay, en algunos lugares usan el wan como i. Sí, lo he visto y a veces, bueno, así se dice, Matlatli wan. Pero bueno, al menos es del náhuatl, digamos, el antiguo en los textos, ¿no? Pero claro, o sea, si aquí ven el wan, pues es para unirlo, ¿no? 10 y 1. Entonces sí también está esa versión que dice Matlatli wan, C. Pero bueno, preferí ponerles esta, ¿no? La Matlatli 11, pero qué bueno que lo dices, por si lo ven con viene de Iwan, pero luego nada más se pone Wan, así como que se contrae, ¿no? Matlatli Wan, C. ¿Vale? Bueno, ¿qué les parece que los decimos? Así como estamos 5, entonces empezamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y así lo terminamos, en ese orden. ¿Sale? Pero dele código también. C. No, tienes que estar bien busa, caperuza. Otra vez. Espérense, yo traigo mi instrumento para darle más vida a esos números. Sale, empezamos igual y no se equivoque, ¿eh? Vamos así, en ese orden. C. Nawi, Macuil, Chicuace. Chicone, Chignawi, Matlatli. Matlatli C. No, porque ahí estarías acentuando al final. Aquí sería el acento. Entonces, Matlatli 11. Matlatli 11. Y aquí, igual acá, ¿no? Matlatli Mome. Si quieren le pongo el acentito, ¿no? Pues no se acostumbra a escribirlo en náhuatl, pero pues como no es español de la Real Academia, creo que pues no hay a quien pedirle permiso, ¿no? Entonces podemos escribir los acentos si queremos. Y lo mismo para los demás, ¿no? 11, o mome, on yey. Ah, este cae en on ye, y porque son como dos sonidos. On nawi, sempowali. Y lo mismo para los demás, ¿no? Sale, lo hacemos de nuevo, ya practicamos, ya nos tiene que salir mejor. Empezamos. 1, 2, 3. C. Nawi, Macuil, Chicuace. Chicome, Chignawi, Matlatli, Matlatli 11. Atlatinawi, Caxtoli. Caxtoli 11. Bueno, Caxtolioyey Nawi, y yo, Sempowali. ¿Sale? Bueno, lo hacemos todos juntos y ya dejamos estos 20 números. Sale, empezamos. 1, 2, 3. C, Ome, Yey, Nawi, Macuil, Chicuace, Chicome, Chicyey, Chicnawi, Matlatli, Matlatli 11, Matlatli Omome, Matlatli Onyey, Matlatli Nawi, Caxtoli, Caxtoli 11, Caxtoli Omome, Caxtoli Onyey, Caxtoli Nawi, Sempowali. ese chicón me suena como el chicón. Han de ser familiares. Chicome, Chicuace. Bueno, entonces hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces se entiende que estos son los números, la base, pues lo dice su nombre mismo, ¿no? Sempowali. ¿Cómo creen que diríamos 21? Sempowali 11. Eso mero, ¿no? Y entonces de ahí se dan cuenta que está re fácil porque de aquí, o sea, 30 voy a decir 20 y 10, ¿no? Entonces voy a decir 20 hasta el 19 para decir 39. ¿Se entiende eso? Porque voy a decir diciendo Sempowali 11, Sempowali Omome, Sempowali Onyey, Sempowali Nawi, Sempowali Macu. ¿Así?
hasta llegar aquí, ¿no? Sempowali Oncastolionnawi, que ese sería el 39. Por eso le digo que es muy importante pensar ya no en base 10, porque funciona la base 10, pero en su sistema propio de numeración. Pero en este de base 20, todos van a ser múltiplos de 20. Entonces 40 voy a decir, ¿a alguien se le ocurre? 20 digo Sempowali. 40, Se sempowali. no, porque ese es Sempowali. Ome. Ompowali, tomo la raíz, ¿no? No toda Omepowali, pero digo Ompowali. Entonces 40 se dice 2 20s, ¿sí? 50 voy a decir 2 20s y un 10, pero todo está estructurado en 20s, ¿no? Entonces voy a decir Ompowali Onmatlatli, 2 20s, un 10, 50, ¿no? Entonces todos van a ser múltiplos de 20, van a ser 20, 40, 60, 80, 100, 120, así, ¿no? Hasta 19 por 20, que serán 380, ¿sí? Entonces si digo 19 20s, pues voy a decir Castoli Onnawi Onsempowali, y si eso sería 380, 19 de 20s, más otros 19, tendría yo que decir On Castoli Onnawi, y ya tendría yo el 399, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Todos son múltiplos de 20. Y después del 399 ya no tengo con qué decir con esto, ya no se puede. Y entonces entran los, eso no lo escribí, voy a poner aquí arriba. Y bueno, un ejercicio muy bueno que pueden hacer, bueno, aquí nos tardaríamos horas haciendo eso, ¿no? Estaría bien, pero pues como transmitimos en vivo, pues no, tenemos como que cierto tiempo, ¿no? Que ustedes mismos se pusieran a hacer números. Por ejemplo, el 157. Lo primero que tienen que hacer es dividirlo entre 20, ¿no? Que serían 7 de 20, 140 más 17, ¿sí? O sea, descomponer los números. Por ejemplo, si les dijera yo 365, divido 365 entre 20, ¿cuánto es? Pues serían 18 de 20, ¿no? Entonces 18 de 20 ya tendría yo los 360 más 5. Entonces tendría yo que decir 18 Castolion J de 20 Onsempowali, eso ya serían los 360, más otros 5 On Macuil, ¿sí? Pero entonces siempre tienen que dividir entre 5, bueno, estos números, ¿no? ¿Se entiende? Entonces eso es un ejercicio. Ahora sí que háganlo en su casa. Cualquier número menor a 399, claro. Hay que dividirlo entre 20, ¿no? Ver qué número multiplicado por 20 me da él, y ese número tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digo el número 73, ¿cuántos 20 caben ahí en 73? 3, ¿no? Ándele, bueno, lo voy a poner acá, 73 serían 3 por 20, que ya me daría los 60, más 13. Entonces tengo que decir 3 20s, o sea, J Powali, 3 cuentas, o sea, 3 20s, y luego digo on, y busco donde está el 13, Matlatlion J, y ya está el 73. Entonces háganlo así, por ejemplo, yo me pondría unos 10 números, ¿no? Los que quieran, entre el 1 y el 399. El que sea, ¿no? 257, 199, 238, el que sea. Para que se acostumbren, ¿no? Hay que ejercitar esto, porque pues todo el tiempo hemos estado pensando en base 10. Entonces para entrarle a esto de la base 20 hay que ejercitarse, ¿no? Entonces háganlo y ya lo escriben ahí en su cuaderno cómo se dice ese número. Lo podríamos hacer ahorita, les digo, pero sería muy largo, ¿no? Pero pues, también puede hacerlo cada uno. Bueno, entonces eso sería como una tarea, lo de los números, ¿no? Que ustedes practiquen. Pero ya está la base, ¿no? Hasta antes del 399 todos van a hacer cuentas de Powalis, de 20. Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Sí, el 73 entonces sería Jason Powali. J Powali, pero no, es que acá, Sí, es que, sí. ajá, donde tú le pones este todavía, pero el que va cambiando es este.
Entonces, Sempowali es un cuenta. Ompowali, 2 cuentas, o sea 40, ¿no? Yeipowali, 3 cuentas, 60. Naupowali, es que tomo la raíz, acuérdense que en náhuatl siempre nada más es la raíz, ¿no? Cuando junto palabras, nada más tomo raíces. Entonces, Naupowali, no digo Nahuipowali. Naupowali, 4 cuentas, ¿no? Y Macuilpowali, pues ahí ya serían las 5 cuentas, o sea 100, 5 de 20. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, entonces practican eso. Y estábamos en el 399, que ya vimos cómo, pues cómo se dice, que se diría 18 de 20 y 19. ¿Sí? Eso es el 399. Y entonces viene una palabra en náhuatl que se entiende como cabello. ¿Cuántos cabellos tenemos? Muchos. Pues quién sabe, pues en el pensamiento náhuatl, hacer referencia al cabello es que ya son muchos, ¿no? Tantos que ya no se puede contar hasta aquí. Entonces ya entramos al tzontli, la cabellera, ¿no? Entonces un tzontli solito es la cabellera, pero cuando ya lo tomamos como expresión numérica decimos como este, ¿no? Sempowali, Tzontli. Y de ahí viene el nombre del Tzontlatoltoso. ¿Sí? El pájaro de voces 400, porque se sabe un montón de cantos, ¿no? Entonces el Tzontli da la idea así de, uy, son hartos, ¿no? También viene la de los Tzonhuiznahua, los guerreros estos del sur, ¿no? Las estrellas. Entonces también se usa para nombrar cosas ya grandes, ¿no? Que sobrepasan esta cuenta, ¿no? Entonces, bueno, después del 399 entraríamos a los Tzontlis. Entonces, en Tzontli, pues sería un 400, o sea, un cabellera, ¿no? Pero un número de 1,400. Y ahí pues ya volveríamos a repetir todo esto, ¿no? Porque podríamos decir 401, 402, 450, así, ¿no? Si hacemos la cuenta, un tzontli son 400, 20 tzontlis, ¿cuántos serán? Pues 400 por 20, ¿no? 4 por 2, 8, con los 3 ceros, 8000. Entonces puedo contar con los tzontlis hasta el 8000. O sea que si quisiera yo decir el número 5000, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. 5431. Primero tengo que ver cuántos tzontlis caben aquí. O sea que tendría que dividir 5431 entre 400. ¿Sí? Bueno, ya que tengo el número, ¿cuántas veces caben? ¿Ya hicieron la cuenta? 5431 entre 400. ¿Cuántos 400 caben? Caben 10, caben 12. 12, ¿no? Porque serían 5200. Entonces busco el 12. Matlatliomomi, Matlatliomome, Sentzontli. Ese ya sería el 5200. ¿Y cuánto me falta para el 431, 231? Pues ese ya lo formo con los menores que estos, ¿no? Como vimos hace rato. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que hasta aquí vale ahorita llegar, ¿no? Hasta los Sentzontlis. Puedo contar hasta el número 7999, que serían 19 cuentas de Sentzontli más este, ¿no? Más el 399. Si junto todo eso, 19 por 4, ¿cuánto es? 7600. Entonces 19 cuentas de Tzontli me darían 7600, más los 399 que ya aprendí a contar ahorita, pues me da esto, ¿no? 7999. Entonces con esto ya puedo contar, con los Tzontli ya puedo contar hasta el 7999. Luego ahí ya se vendría el Senchiquipili, que es como un morralito, ¿no? Que ya es un número más grande, ¿no? Entonces ahí ya serían los 8000. Y ya con eso ya puedo contar 8000 por 20, hasta ahí. ¿Que cuánto sería 8000 por 20? Pues 8 por 2, 16, más 3 ceros del 1000, más el otro, hasta el 160.000. Y ahí va aumentando, ¿no? Pero bueno, para esta clase nos vamos a quedar nada más para el Sentzontli, ¿sí? Entonces lo mismo que les decía hace rato, escríbanse números menores que 7999.
Así como se dirá el número 66666, 6666. Bueno, pues divido entre 400. ¿Cuántas cuentas me da de eso? Lo busco y lo demás se lo completo con este. ¿Sí? Y háganse varios, ¿no? Unos 10, 20, los que quieran ahí en su tiempo libre, pues para que practiquen esto de la cuenta en náhuatl, ¿no? Pero bueno, entonces con eso damos fin a la primera parte de la clase. Entonces ya vimos los ¿cómo se llama? Los digrasismos y la cuenta hasta los tzontlis que nos dan hasta el 7999. Y bueno, ya ahorita regresamos con la partecita del Huicapeucayo.